Queridos amigos, bienvenidos a esta tarde de flamenco y de arte palaciego. En primer lugar, mi profunda gratitud a Juan Carmona Fernández Santa Cruz, conocido por todos nosotros como Juanito Distinguido, por poner en mis manos este quehacer tan delicado y tan honroso como es la presentación de su libro 170 años de flamenco en los Palacios y Villafranca, 1851-2021, que publica la editorial palaciega Pangea. Como ven, todos somos del pueblo, ¿no, Juan? Hay confianza. Así es. Yo no debo extenderme esta tarde porque el protagonista absoluto debe ser el autor, que ha dedicado más de 30 años de su vida a recabar minuciosamente todos los datos que nos revela esta obra, la mayoría de ellos procedentes de vivencias propias, de conversaciones, de relatos orales. No en vano es el socio número 1 de la tertulia cultural flamenca El Pozo de las Penas, una de las más antiguas, si no la que más, de España. Antes de nada es justo decir que este es un libro necesario. Yo lo he echado de menos en más de una ocasión, pero no solo yo, también los aficionados al flamenco y todos los interesados por las cosas que ocurren y han ocurrido en este solar en el que convivimos más o menos felices según los días. Hacía falta una exhaustiva historia del flamenco de nuestro pueblo, de este arte, patrimonio inmaterial de la humanidad, como saben ustedes. Siempre hemos escuchado y leído que su geografía, casi natural a decir de los entendidos, se asentaba en esa línea caminera que va de Sevilla a Jerez y de Jerez a Sevilla. Por un lado se suele citar Triana, Alcalá de Guadaira, Lebrija. Por otro, los barrios gitanos de Jerez, los puertos de Cádiz. Y cuando preguntamos, y yo lo he hecho muchas veces, porque mi oficio no es otro que preguntar, cuando preguntamos, digo, por la presencia de los Palacios y Villafranca en el devenir del mundo flamenco, se nos responde unas veces con cortesía, otras con un poco de displicencia, pero siempre vagamente: sí, es un pueblo bueno en tomate y con buenos cantaores. Pero de ahí no pasa. Nos dejan fuera de esa especie de aristocracia flamenca, como si el pedigrí, como aquel ignoto duende, se hubiese escapado por la gatera de los sueños entre la campiña y la marisma. Pues bien, esta obra ingente de Juanito Distinguido viene a demostrar la profunda y valiosa raigambre que el flamenco tiene entre nosotros desde al menos la segunda mitad del siglo XIX. Nuestro querido autor dedica 38 capítulos a la historia de aquellos cantaores, guitarristas, bailadores, hombres y mujeres que destacaron por uno u otro motivo en las expresiones de los hondos, desde aquella familia primitiva conocida como los Modestos, que datan de 1851, hasta la novísima Reyes Carrasco, pasando por esa figura central que entrelaza la esencia flamenca palaciega a través de una guitarra magistral. Me refiero a Manolo Carmona, del que hablaremos enseguida. Juan añade además los perfiles de 3 personas, hoy se diría con finura activistas culturales, que ayudaron a divulgar y a engrandecer este arte tanto en los Palacios y Villafranca como en esos territorios que he citado antes e incluso más allá. Ellos son los siempre recordados Paco Cabrera de la Aurora y Manuel Herrera Rodas, a los que se une el periodista y flamencólogo Manolo Curao, que firma el excelente prólogo de este libro. Además, este volumen aporta 2 capítulos temáticos. Uno titulado Discos de los Mayores, dedicado a rememorar la grabación que en 2007 realizaron cantaores de edad de nuestro pueblo que no habían dejado documento sonoro hasta este momento. Y Tabernas y Tabancos, santuarios del flamenco palaciego, que en esta conversación iremos descubriendo por qué. Pero yo ya he hablado en exceso y este es el libro de Juan. Yo sé que es una persona sensible, emocionable y que mucho de lo que ha escrito le toca el corazón. Así que vamos a hablar, voy a
dialogar con él, vamos a conversar con la prudencia de esos artificieros de las películas que desmontan con muchos sudores una bomba cortando 2 cables. ¿No, Juan? Para no emocionarnos mucho, vamos a ir con compás y con temple. Muy bien. Bueno, Juan, saludos respetables, ¿no? Somos todos amigos. Sí, hombre. Bueno, bienvenido todos. Y lo único que quiero es que este libro, que cuando llegue a vuestras manos, les traiga buenos recuerdos. Y yo la intención que he tenido de siempre es que no se olviden jamás, como decía, de los jamases, estos cantaores que tuvimos la ocasión nosotros de excusarlos y estar con ellos, pero que las nuevas generaciones pues no lo excusaron. Así, para que no caigan en el olvido, este libro está para cuando lo lean ustedes, las nuevas generaciones, lo tengan ustedes presente para siempre. Y ese ha sido el motivo principal de que me ha llevado a mí a escribir este libro. De momento, sí. Un libro que durante 30 años tú has ido guardando lo que tú llamas los papelitos, ¿no? Las servilletas de los bares en donde apuntabas cosas que acababas de escuchar, conversaciones que tenías con flamencos del pueblo, con aficionados. Así era. Generalmente yo soy un hombre que me ha gustado la calle, vamos a hacer. Y resulta que cuando estaba en las conversaciones en esos sitios y había unas conversaciones que eran interesantes, lo primero que hacía es coger un servilletero con mucho cuidado y escribir lo que me interesaba y lo guardaba. Y así un año y otro. Y resulta que una vez, recordando los papelitos que yo tenía en los libros, porque en los libros que yo tenía, entre medio de un libro y otro, iba poniendo los papelitos. Hasta que un día, cuando me dio por mirar todos aquellos libros, resultó que había un montón de papelitos así. Así que lo cogí, lo metí en un sobre, y esos papelitos fueron los que me llevaron a decir, esto lo tengo yo que llevar a la libreta y escribirlo en bolígrafo, y de ahí lo pasaremos. Y esa fue la idea. Esos papelitos me sirvió de mucho, porque la memoria muchas veces te la juega, y de esa manera no. Luego, lógicamente, todo lo que yo iba guardando, aunque no estuviera los papelitos, también, ¿no? Pero el papelito era una manera de que no se me olvidara cosas importantes, ¿no? Más lo que... Así que nos metimos manos a la obra. Con tu hermano Miguel, ¿no? Al que le dedicas un agradecimiento especial y que además firma el capítulo dedicado a ti como cantador del libro, lo firma tu hermano Miguel. Así es. Hay que agradecérselo públicamente. Sí, hombre, claro. Bueno, mi hermano Miguel, sin él yo creo que este libro no hubiera salido a la luz. Primeramente que ha sido el guardián de este libro. Hemos abusado ahora, no solamente, y sin él quizás no se hubiera llegado, porque él tiene la sabiduría de saber escribir. Yo le decía a mi hermano Miguel, digo, mira, te voy a decir una cosa, este libro, como el que lo estoy escribiendo soy yo no quiero que te metas con la escritura mía, para que se parezca a mí. Porque si lo ponemos muy técnicamente, resulta que no va a parecer el libro mío. Porque la literatura que tiene mi hermano Miguel no es la mía, yo no tengo ninguna literatura. Yo hago las cosas tal como... Y entonces él, con la ayuda de él, este libro, y decía todo, las comas, que yo no estoy muy puesto en las comas, y él lo texto, y él pues sí, no. Así que hemos hecho, menos mal que encontré, vamos, no lo encontré porque ya estaba. Así que sin la ayuda de mi hermano Miguel, indiscutiblemente, no hubiera sido posible esto. Yo te lo aseguro que eso es así. Este libro además tiene un valor añadido, porque menos a los 3 cantadores más antiguos, Modesto Fabián Gómez, su hijo Modesto Fabián Quesada y José Vargas Núñez, conocido como Joselito el Tito, con todos los demás, hasta hoy día has tenido relación con todos ellos. Con todo. Toda tu vida sí. ha estado vinculada al flamenco. Todo. En las tabernas, hemos estado también en los teatros, en el cine, he compartido con todo, no queda ninguno,
por esa casualidad, no que fuera... Lo que sabes de primera mano. Sí, sí, sí. Y los de antes porque murieron antes de que yo naciera. Es Modesto Fabián padre y Modesto Fabián hijo. Modesto Fabián padre, que nació en el año 1851, que era abuelo de mi padre y de mi tío Manolo Carmona. Ese es el inicio de este libro y el inicio del cante en los palacios. Más atrás hemos escarbado y no hay. Yo le decía a mi tío y a mi padre, dice, no, a partir de aquí no había quien tocara ni la guitarra ni cantara en aquellos tiempos, no había, simplemente no había. Yo he querido, a mí sí había alguno, porque si hay más en los palacios, pues mejor para los palacios, ¿no? Más cantadores, pero no había posibilidad. Arranca desde Modesto Fabián. Modesto Fabián tiene el hijo, que también se llama Modesto Fabián, Modesto Fabián Gómez, Modesto Fabián Quesada. Este es tío de mi padre, el segundo. Y él cesó una novia y era de Sevilla, sevillana. Yo no sé cómo se las arreglaba para ir a Sevilla en aquellos tiempos, pero era una persona que sabía. El hijo decía muchas veces, mi padre a veces sabía que sin haber ido al colegio, mi padre, entre otras cosas que no había ni colegio en aquella época, pero que no fue nunca a la escuela ni nada, y si hablaba mejor que un ministro. Y a veces llegó a la conclusión de que cuando iba a ver a su mujer, que fue después su mujer, a su novia, María Jesús Quesada, que se llamaba, en Sevilla, entonces cuando pelaba la pava, pues se iba al café Silverio. Y llegó, decía su hijo, conoció bastante bien a Silverio Franconetti, tenía bastante amistad. Con esa lengua que tenía, pues llegaba. Y entonces el hijo fue guitarrista, y él también. Los dos fueron guitarristas, pero fue mejor guitarrista el segundo, su hijo. Y poeta, eran trovadores. Y hay muchas cosas, por ejemplo, cuando había un de estos, ¿cómo se llama? Hay en el Trová había donde se hacía lo del arpista y el trigo, sí. Y aquello era insoportable. Se llamaba un zarandón. Zarandón era para cribar el arpista y el trigo, y cuando iban la gente al Trová, a las 2 horas pedía la cuenta. Era insoportable el picó. Y así, y todo el mundo decía, pero por Dios, no es un día completo, nadie, nada. Todo el mundo se venía, y entonces ahí está Modesto Fabián, en los trovos, en la poesía, y fue aquello muy popular. Y entonces le sacó esa copla al zarandón que había en el Trovál, y dijo que si pasas por el Trovál, que está cerca de los palacios, aligera bien el paso y no pidas peona. Si la pides, te la dan. Pero allí hay un enemigo que sin meterse contigo, ten cuenta que no te pasa, tú solito te marchas. Entonces el hijo, el padre también era trovador, y poeta, vamos, la poesía del trovador, pues más o menos como tú sabes, tocaba la guitarra y de ahí surge, y entre ellos el segundo, su hijo, que era Modesto Fabián Quesada, fue precisamente el profesor de mi tío Manuel Carmona, de Manolo Carmona. Ese fue su profesor, a los 7 años y hasta los 15 años. Una vez que tuvo 15 años, dijo Modesto, el niño ya sabe tocar mejor que yo. Dice que se comía la guitarra. Y en ese procedimiento, pues ya viene Joselito el Tito, que fue el que lo tocaba ya mi tío Manuel. Ahora vamos a llegar a eso porque tenemos que hablar de esa estirpe de los Fabián y los Carmona. Sí. Hay un Carmona, Antonio, tu abuelo paterno, que se casa con una Fabián Antonia. Sí. Los nombres no eran muy variados. Ahí se decía Antonio y miraban 10, ¿no? Entonces... sí, porque se da la circunstancia de que mi abuelo, Antonio Carmona Sánchez, se casa precisamente con la hija de Modesto Fabián, que es mi abuela, que se llama Antonia Fabián Quesada. Esa es mi abuela, que se casa con Antonio Carmona Sánchez. Y ahora resulta que le gustaba tanto a mi abuelo, Carmona le gustaba casi más el flamenco que a los Fabianes. Se da la circunstancia que Fabianes y Carmona se unen. Entonces, y en ese pelotón llegamos nosotros, con los Fabianes y los de estos,
Entonces... Llegaste ahora. Llegaste ahora con Antonio Pero Moya la casualidad Carmona. también, que se casa precisamente Antonio Carmona con mi abuela, que era Fabián y Carmona, se unen. Y a raíz de entonces, y fueron su cuñado, que era modesto, Fabián, que le gustaba mucho entonces, ya era en 1918 o el 20, que estaba en el Café Novedades, ya no era el primero fue anterior. Y fueron a ver precisamente a Sacón, los dos. Antonio Chacón, otro de los referentes de la época. Entonces fueron a verlo y aún, hasta hace muy poco, antes de morir mi padre, tenía la etiqueta esa, el resto de entrar por la consumición, que se entraba por consumición. El ticket. Y dijeron, nosotros tenemos que ir a ver, a Sevilla tenemos que ir a la fuerza a ver a Sacón. Sacón la estaba poniendo, estaba el flamenco, entonces con Sacón entró como una... Y entonces fueron a verlo los dos, el cuñado y mi abuelo, los dos, que eran cuñados. La época de los cafés cantantes. De los cafés cantantes. Hay un detalle en el libro, Juan, que tú lo sabes bien, a mí me ha emocionado personalmente. Cuentas que tanto tú y supongo que otros aficionados del pueblo aprendíais los cantes, en una época que no había tocadiscos, que nadie tenía radio en las casas, aprendíais los cantes escuchando los discos que ponía el Huitoma de Manolo Sollo, que fue mi abuelo. Sí, sí. Para los más jóvenes, Huitoma era el nombre que se le daba al bolao, un aparato de feria también muy popular en aquella época. Tú mismo, con 10, 12 años, ese volador estaba casi todo el año puesto, aquí en la calle... En el barrio Dulce. En el barrio Dulce, y ahí iban a ir los chavales a escuchar a Enrique el Sevillano. 8, 9 o 10 meses se llevaba puesto. Cuando se va a pasar el verano fuerte, así el verano, ¿sí? Se iban a rulear por ahí, que por eso mi padre nació en Castilblanco. Eso es, seguramente. Pero el Huitoma fue importante para todos los aficionados de esa época. En el Huitoma es donde se puede decir las coplas. Ahí vamos todos los seguidores, y mayores, a aprender a excusar. Ahí aprendí yo precisamente los cantes de Antonio Sevillano, de la época. Y bueno, y los mayores, y aquí estaba otro que excusó, ahí está mi hermano Faustino, me diga que era más chico, y todos que excusaron auténticos aficionados, iba a excusar a Huitoma. Huitoma cualquier día habrá que hacerle un homenaje, porque eso era una especie de una universidad. Muchas veces lo pienso que podría hacer, y ahí fue donde yo aprendí más o menos los primeros cantes, yo tenía 6 o 7 años. Yo del Huitoma pues, vivía a 200 metros por ahí, el campillo del Huitoma, pues, y de ahí que yo aprendí los primeros cantes de Antonio Sevillano. Y ahí me llegó, qué sé yo. Y luego el encuentro con Juanillo Barba. Después del Sevillano, de escucharlo allí, entro con Juanillo Barba y me hizo 4, 5, 6 fandangos de ese tipo en el Papincito, que aquello fue terrorífico. Lo recordaré mientras viva. Hay que situarse en la época. Un chiquillo de 12 años que burbuleaba por el pueblo y de pronto entra en la taca del Pinchito. ¿Y allí qué pasa, Juan? Sí. Allí íbamos nosotros con unos cuantos amigos y entonces escuchábamos cantar. Pero estaba el Pinchito lleno por dentro. Vamos, llenar el Pinchito tampoco hacía falta mucha gente. Pero es que estaba lleno y en la plaza, y media plaza escuchando. Y dice que está cantando Juanillo Barba. Tenía fama, Juanillo Barba tenía en aquel momento Juanillo Barba. Y entonces yo con mis amigos digo, yo me voy a parar, y me paré poquito a poco, hasta que nos colamos dentro. Y estaba Juanillo Barba cantando y aquello fue memorable, pero memorable. Pero ¿qué es lo que pasó? Que cuando yo estaba ya dentro, escuchando uno de mis amigos, que se fue atrás, cantando, dice, Juanito, cántate tu fandanguito, coño. Los amigos, mira, cuando me dijo eso, yo quería que me tragara la tierra. Yo no sabía cómo salir para atrás, pero aguanté, y entonces me dice Juan Alba, que cántate un fandanguito, todo esto, yo quiero escuchar también. Así que tuve que cantar y le hice 3 o 4 fandangos. Y esa fue la historia. Y entonces me dijo, al final me dijo una cosa para conformarme. No creo que yo cantara en aquellos momentos. Y me dijo eso, lo voy a contar como frase, que era decir como anécdota, perdón. Y me decía, niño, no sabía ni quién era, al final me lo dijo, niño, si tú estuvieras conmigo,
una semana te iba a hacer capitán general de esto. La cosa de igual era la tribulación. Pero fue precisamente, simplemente por conformarme, una cosa de niño, cantando fandango, no quiero que fuera. Pero fue muy emotivo aquello y siempre lo recuerdo. Y no se te olvida ese fandango, ¿no? Qué mundo tan embustero. Sí, porque hay un mundo de los fandangos que con los papelitos, siempre papelitos para pagar los escribir, lo cantaba todos los días. Pero como, qué mundo tan embustero, decía Juan. Qué mundo tan embustero, qué mundo tan embustero, y qué farsa es la humanidad. Qué mundo tan embustero. No existe más que maldad y un egoísmo profundo por donde quieras que vamos. Eso era uno de los... Y no se me olvidó más nunca. Eso era una de las... Otro de... Me acuerdo de los mellizos. Yo cuando pasaba por lo después y estaba cantando los mellizos, pues, esperando a que cantara los mellizos. Y ahora, generalmente, en esas reuniones siempre había 2 o 3 que cantaban más malamente y yo decía, sí, hombre aficionado, bueno, que se pagaba, pero no tenía tirón. Y yo ando de excusar a los mellizos. Y mis amigos dicen, que llevamos tiempo, y para que me canta ahora. Y hasta que empezaba los mellizos a cantar, y eso era una delicia. Escuchar los mellizos, aquello tenía una garganta y tenía algo especial, un timbre de voz. ¿Sabes si era así? Que se iba al campo, como todos sabemos, que se iba al campo con una botella y la ponía en el lomo donde alzó para que se calentara y tener en perfectas condiciones para la noche la garganta. Bien, para cantar. A veces se cuidaban. Alzó para que no cogiera, y eso lo sabía todo el mundo, hasta qué punto la afición los llevaban a tener que calentar hasta el agua para no resfriar, si no tenía. Yo creo que es algo. Habrá más afición, más es posible. Pues así se llevaron 40 o 50 años sin parar, hasta que murió el pobre uno de ellos y ya el otro se quedó solo, el pobrecito, y ya dejó de salir a la calle, y ya con la tristeza y el tiempo, una enfermedad larga, y se los llevó. Pero tuvieron 64 años juntos y 9 veces por la tema de umbilical, como dice. Solamente lo separó uno de ellos por la muerte, ¿no? Pero era digno de excusarlo. Y luego mi primo Carmona, eso era otro de los... Manolo Carmona es un personaje que marca toda la historia del flamenco del pueblo. Nació en 1905, un año que él decía que era el año del lagarto, porque llovía incluso menos que hoy día, ¿no, Juan? Sí. El año del lagarto. El año del lagarto le puse, no decía nunca la 1905. ¿Cuándo naciste, Carmona? Dice el año del lagarto. Claro, el año del lagarto en aquella época, cuando lo decía, no sabía todo el mundo, pero se hace que un poco... Murió con 93 años y tuvo una enorme influencia en el flamenco del pueblo. Estuvo 50 años en primera línea, tocó con las primeras figuras, enseñó como profesor y ayudó a todos los artistas del pueblo que necesitaba, que en aquella época no era fácil, acostumbrarse a ir acompañado por la guitarra, ¿no? Porque eso, no todo el mundo tocaba la guitarra en aquella época. Manolo Carmona es fundamental en la historia del flamenco de los Paradas. Sí, fundamental, totalmente fundamental. Sin él le tocó a todo el mundo que se lo pedía, además. Y tú además eras sobrino. Sobrino, claro. Yo le puse una vez una tienda, en la tienda que yo tengo, en la trastienda, le puse una tienda de guitarra, exclusivamente para él. Yo lo único que quería es que él, primeramente, que no tuviera que ir a Sevilla, porque iba a comprar la guitarra a Casadama. Él ya no tenía edad, tenía 77, 78 años, y digo, pues voy a hacer un trato contigo, Tito. Y tú no vas a ir más a Sevilla, tenés que coger el amarillo siempre. Y esto, así que la guitarra la vas a tener que ir en mi casa, y le puse una exposición de guitarra con 12 guitarras. Y no vas a coger más el amarillo. Y entre otras cosas, ¿cuánto te da Dama? Dama era una casa que había en la calle siempre muy famosa de vender guitarras e instrumentos, ¿no? ¿Cuánto te da? Me dicen, por guitarra me dan 1000 pesetas. Digo, te las igualo y no coge el amarillo. Así que te viene y ahí vas a tener
la exposición para ti. Y así estuvo trabajando conmigo, vamos, conmigo no, porque yo lo decía a 10 o 12 años. Tenía a mi tío durante 10 o 12 años, hacia diario, ya ve las anécdotas y cosas que me contaban. Y ahora en todo caso venía mi padre y se juntaban los dos hermanos. Y entre mi padre y mi tío fue el asunto de la guitarra, no se ha conocido nadie que le guste la guitarra y como tocaba a mi tío, la guitarra en este mundo como a mi tío. ¿Sabes si le gustaba la guitarra? Que cuando veía cualquiera con una guitarra y cogía un cigarro y la dejaba en el rincón, decía, tendrá malas ideas, tío, anda a dejar la guitarra. O sea, esto no lo soportaba aunque la guitarra no fuera suya. Hasta ese punto llegaba. Y tocar, ya te digo, le tocó a todo el mundo. Luego ya profesionales. Nosotros cuando teníamos que ir a ver a mi abuela, porque en la calle Sarco, es donde se fue ya mi abuela a última hora, porque mi abuela estaba ya para Susa, y mi tío fue la que se lo llevó a su casa. Mi padre, claro, mi padre con 9 hijos no tenía posibilidad de... Pues mi tío era el que menos tío tenía, bueno, hicieron la cuenta y se fue allá a la calle Sarco. En la calle Sarco, abajo del Limón, han pasado todos los artistas, todos los artistas de España, a ver a mi tío para que le tocara. Y cuando venía a girar trupe, primeramente, antes de ir al cine, antes iba primero a mi tío. Nosotros, cuando éramos, ¿sabes? Esto lo sabe mi hermano Florentino también, Miguel, más joven, y nosotros, para ver los artistas con mi tío, lo que hacíamos es ir a ver a mi abuela, disimulando, no era a ver a mi abuela. Y luego, hombre, la veíamos también, la pobrecita. Pero pasábamos por el Limón para ver a mi abuela y ¿dónde va algo? A ver a mi abuela. Pero entonces estaba tocándole al sevillano, si no, estaba con el Rey muchas veces, con Marcena, con todos los artistas. Y nosotros cuando venía Cantaure, digo, hoy en Catito hay gente, así que había abuela. Esa era una manera de, ya te digo, que le tocó al Pinto, a Tomás, a todo, hay una relación de, y no se le quedó nadie atrás. Íntimo amigo de uno de los mejores guitarristas que se ha roto, que se llama Ricardo, se llama el niño Ricardo, uno de los mejores guitarristas. Íntimo de él. Tuvieron un enlace de entonces mi tío, la guitarra de mi tío era ricardiera. Y todo el mundo quería, porque ya cuando muere Ricardo, el único que quedaba tocando como Ricardo era mi tío ya. Coño, que le tocó a un buen cantador de Alcalá, Platero. Platero. Gracias. El Platero de Alcalá. El Platero de Alcalá hizo un disco con Ricardo. Hizo un disco que lo grabó, fíjate, en el año 18 por ahí. Y entonces resulta de que como le gustaba tanto, dijo, ¿quién toca aquí por mí? Dice, Manolo Carmona de los Palacios. Entonces, Manolo, que tengo ahí un texto y vas a venir. Venga, ¿cuánto hay? Tanto. Allá, Alcalá. Y cuando lo estaba tocando, el toque de mi era, terminaron y dijeron, ¿ahora qué dice? Ahora vamos ya a la cueva de Joaquín el de la Paula. El de la Paula. Que hay así una juerguecilla. Y dije, mi tío, pues vamos. Y le tocó mi tío, fíjate tú, le tocó mi tío a Joaquín el de la Paula. Y fue el de la Paula, murió el año 33. Y eso no hubo anterior a él que le haya tocado a Joaquín el de la Paula en esa época. Y vino aquí la televisión y todo, para ver porque era el único superviviente que le había tocado a Joaquín el de la Paula y a Manuel Torres. Y vino la televisión, coño que nos consiguió que ir, y recorrimos todo el pueblo con la televisión, una televisión que había, que era más que la primera. Sí, había la primera y había una que era porque era de pago, además, que vino eso el principio. Canal Plus o algo de eso, ¿no? Eso de Canal Plus, sí, lo del Plus, y que vinieron y algún día, sí, porque no nos enteramos de eso, queremos hacer un reportaje a este señor, que nos ha enterado de, ya ve hasta dónde llegaba él, y la gracia que tenía mi tío, que era para comerse. Juan, decía yo al principio que nuestro pueblo ha quedado siempre fuera de esa geografía tradicional del flamenco. ¿Por qué? Porque además la mayoría de los artistas de aquí del pueblo han ganado importantes premios o han tenido proyección fuera, los Mellizos, Palito, Itoli, Horta, Curro el Negrito, ganó en Sanlúcar de Barrameda, tú mismo has ganado montones de premios por ahí. Cuando se habla de pueblo, que me parece muy respetable, los entendidos sabrán, ¿no? Nosotros no somos flamencólogos. Como dijo Paco de Lucía
una vez. Los que entienden son los flamencólogos, yo solo toco la guitarra. Sí. Más o menos. Sí. ¿Por qué no estamos ahí? Sí, no, yo creo que lo que ahí ocurrió no es porque ahí, cuando tú hablas de eso, no se está refiriendo a los de ahora, a los de hace 30 o 40 años. Yo te quiero decir que los costumbristas, estos costumbristas que venían, siempre he tenido la idea de que por qué no se asomaron, porque pasaron por Lebrija, pasaron por Utrera, que muy bien. Los viajeros románticos, ¿te refieres a los viajeros románticos? Ahí es donde muchos empieza, de ellos ahí es donde ingleses. empieza, y no hay historia, porque con un libro y no viene Alcalá, viene de esto, Alcalá viene de eso porque ha habido todas las cantadoras, ¿no? ¿Por qué no llegaron los costumbristas a preguntarle a los Modestos, por ejemplo, o a Artito, que eran de 1800, cuando Modesto tenía, en 1870 tendría Modesto unos 20 años ya, unos 19, 20 años, en 1870 estamos hablando. No hubo un costumbrista ni ya para pasar por los palacios con lo cerca que pasó de Utrera cuando iba para Alcalá para la cabeza, o para Sevilla o sea, se dio la circunstancia, o los costumbristas eso no se informaron y se da la circunstancia que hace una sola cantadora. Porque cuando empieza el Tito venía aquí de gente de Triana, el gorito de Triana, no el gordito, el gorito. Y venía también este que parecía un Herculata, Pepe Herculata, es un famoso cantador de Triana. Bueno, pues venía a ver a Artito a escucharlo por Figuerilla. Pero es que se arrodillaban a Artito. Esto me lo contaba, me decía el hijo, le hice una entrevista, ya murió hace por 20 años, una especie de una entrevista que lo grabé en mi tienda. Digo, dime, y digo, mira que te voy a grabar, no te importa. Y dice, no, deja pasar los impuestos. Entonces, y me dijo eso, dijo, es posible, coño, que no se le dijera ni un de estos, porque el padre de los Masados, coño, Álvaro Demófilo, que hizo muchas cosas con los cerquitas que estaban, muchas veces me da hasta acordar, digo, coño, pero estás a los palacios, coño, pero preguntar por lo menos la costumbre, porque era costumbrista del cante, de esto, de lo otro, te podía haber encontrado con muchas cosas. Bueno, por aquí nos asomó con el pedazo cantado, después de los Modestos, que era el Tito, que me decía, Juanito, que te juro de que cuando yo vi a mi padre cantando, eso se arrodillaba la gente. Yo digo, mi padre, ¿qué es lo que hace? Y yo iba a ver a mi padre, a Cajorillo la Santa, y pasaba a mi padre, pero la excusa más, yo tenía 13 o 14 años, yo iba a comer las tapas, sabía. Pero luego me acuerdo yo que cuando lo veía a la gente decía, ¿esto qué es lo que es? Yo me espantaba de cómo adoraban a mi padre cuando cantaba. Sí, es verdad que muchos de aquellos artistas, sobre todo los primitivos, tampoco eran muy partidarios de los escenarios, les imponía mucho y si tenían que andar de gira por esos mundos de Dios les daba mucho reparo. Hay algunas anécdotas maravillosas, no vamos a destripar el libro porque el libro hay que comprarlo, permítanme, pero hay una anécdota de Antonio Galán Rocha, el Nabuito, que además él la dejó por escrito. Este hombre actuó en París y fue a verlo Santiago Carrillo, entonces era dirigente del Partido Comunista de España que estaba en el exilio. Sí. ¿Qué le dijo Santiago y qué le respondió el Nabuito? Sí, eso estaba en la sala, se llamaba la sala Sauce. Eso estaba era en París, cerca del Sena, del río Sena. Y resulta que, pero el Nabuito fue a cantar allí, él estaba trabajando allí, en una fábrica se fue allá a hacer su casa. ¿De inmigrantes? Pero que como estaba esa sala, y allí se hacían muchos actos flamencos. Se hacía básicamente Santiago, Carrillo, que íbamos a ver allí. Era un sitio donde visitaban eso mucho, porque había muchos emigrantes, muchos de eso, y ahí había también un tal Enrique Matías, tal Enrique Matías, que es un compañero también de Santiago, Carrillo. Total, que cuando terminaba, que yo el Nabuito, cuando ponía a cantar, ponía que yo de pie. Esto es lo que es, esto era una barbaridad. Después de estar trabajando, iba allí, cantaba y... Total, entonces Santiago Carrillo le dice, propias palabras, le dice, tú debías de quedarte aquí, tú ganas dinero cantando y debes de quedarte aquí para cantar, que seguro que vas a ganar más dinero que en la fábrica, ¿sabes? Y dice, muchas gracias, Santiago,
pero yo cuando ya termine mi casa, ya estoy en mi pueblo. Así que era una manera cualquiera, porque es que aquí la mayoría de la gente no querían salir, no querían ir a su casa y ya está. Y luego estuve en una trupe de aquí en una trupe que se hizo con Pinto, en Agüito escaló, con Pinto, pero llevamos al mes, cuando estaba la gira, al mes a los 15 o 20 días, o sea, le decía, mira, dame la cuenta que tú me voy a mi casa y me dijo, me está esperando, mi novia ya está ahí, no querían, no, por lo general. Y otro que tenemos es Eusebio. Eusebio era un fenómeno, pero Eusebio, la rareza que tenía era, había que cogerlo con abicataito un poco, entonces soltaba lo que soltaba esa criatura, era un auténtico profeta. Además tenía una afinación cantando, podía cantar por Alcalá, por el Borrico, cuando hacía así, porque sea, y pasó inmediatamente a cantar por Masí, con una afinación perfecta. Solo tenía esa criatura aquí. El tesoro tenía, pero en fin, su rareza de eso no iba a más. Él le decía que fuera a cantar beneficio, cualquier sitio, y ya se ponía malo. Un escenario era totalmente... Tirando más para acá, hay importantes efemérides en el flamenco palaciego. Una de ellas es la publicación en 1980 del disco Los manantiales flamencos del Pozo de las Penas, que reunió a Aitoli, tu compadre Nene Escalera, Manuel Horta y a ti mismo. Con motivo del 40 aniversario se editó el libro Los manantiales hablan de sí mismos, en el que contabais cómo fue aquello. Ese disco fue un hito, ¿no, Juan? Sí, además, sí. Apoyado por la Peña. Por la Peña, sí. Sí, eso es que la Junta Directiva acordaron de hacer un disco para los cuatro más o menos que, por lo menos, no digo que cantáramos mejor los cuatro, sino más preparados. Cantaban toda la gente. Pero en fin, ellos dijeron, pues, fulano, y queremos hacer. ¿Ustedes estén dispuestos? Pues digo, pues claro, nosotros sí, el otro, inmediatamente nos pusimos de acuerdo, porque nos parecía que eso era una cosa buena, ¿no? Para el pueblo, para los flamencos de los palacios, pues, y se puso en marcha. Además, los cuatro tenían ya experiencia. Sí, hombre, experiencia. Así que nos fuimos grabamos en Málaga, en Polifonía. Pero antes de grabar a Polifonía, pues nos pasamos por la Peña Juan Breva. ¿Quién no pasa por ahí? Por resulta que cuando pasamos por Juan Breva, pues nos íbamos ya hasta las 3 de la mañana. Y tenemos que grabar por la mañana sobre las 10 por ahí. Ya le dijo, se habló, dice, mira que se ha acostado un poquito tarde, pues sí, pero ahorita como estaba. Porque había así, en la Peña ese día, había 3 o 4 cantadores famosos, muy buenos, cantamos muy bien. Bueno. Y claro, entonces, si yo hacía cualquier cosa, auditorio, había otro que decía, a ver, pues cántame por esto. En el caso mío, le gustaba mucho el fandango sevillano, se llamaba Ángel de Álora, cantador de un... Entonces Ángel de Álora hacía los cantes del pillazo, que lo hacía precioso. Él hacía los pillazos, entonces yo cantaba por el sevillano, que le gustaba mucho. Y entre esa tertulia y esos cantes, los talentos que hacía Historia, hay talentos, a mí me cantaba un talento de Historia, y mi compadre, en fin, se hizo una tertulia que sin darnos cuenta, era esa casi las 3, teníamos que grabar otro día. Pero mira, nos salió malamente, llegamos ya y hablando y Manolo estuvo ahí, Manolo Herrera, para dejarse por ahí, estuvo fenomenal, Estuvo porque sabía, él tenía buenos conocimientos de Málaga, él había estudiado así, en Málaga, y conocía a Málaga muy bien. Entonces no nos tuvimos prácticamente porque él lo tenía ya todo, y cuando llegamos aquí, pues no tuvimos remedio cómo había organizado la grabación con polifonía, con Juan Breva, no sé por qué fuimos así y estábamos ahí, porque él había organizado para que estuvieran todos los cantadores así. Él tenía eso, se movía como pez en el agua en estas cuestiones, porque si lo era. Así que salió aquello y lo único que nos pasó cuando se grabó el disco es que tuvimos que ir peña por peña para venderlo. Había que recoger el dinero de lo que había costado el disco. Así que la peña, lo único que las peñas que íbamos nosotros, pues se decía, lo único que tenéis que pagar son quedarse con 100 discos por lo menos. Y los artistas, cuando tú dices, no, los artistas ya se habían pagado con los dos discos.
Así que hicimos una tournée de no menos 6 o 7 o 8 peñas, ¿eh? Y se recaudó el dinero para ese disco de Manantiales. Esa fue la experiencia y fue formidable. Lo recordaremos siempre, y la vivencia de aquellos momentos. Este pueblo ya, en la década de 2010, no todos los pueblos pueden decir que tienen 2 lámparas mineras, ¿no? Miguel Ortega y María José Carrasco. Y también hemos tenido muy buenos bailadores, ¿no, Juan? Porque desde aquel Domingo Vargas hasta el Mistela, que fue considerado en su época el más puro de los últimos tiempos, Mariano Bernal, Amador Rojas. Sí, Amador Rojas, estando allí en la casa de Picasso, que vivía su padre, y Rosario, Ramón, que era su padre en Rosario, y me invitaron a una fiesta acá, mira, allí, calle Picasso era, traído, calle Picasso era, ahora era la calle Picasso, como lo han mandado a otro sitio. Entonces nos fuimos, hicimos una fiesta y se presentó un niño así muy finito, parecía un oro azul, eso así, negrito, y estando nosotros haciendo de fiesta, pues se metió ahí y se dio a bailar, con esa gracia, y esos fueron los primeros pasos de Amador Rojas. Esa fue la sensación primera que a mí me transmitió el chiquillo aquel. Pero mira, de tal manera que empezó, fíjate. Pero ese principio siempre lo recuerdo. En su casa fue. Y había uno que bailaba bien un gitano que se llamaba Amador también. Que yo creo que Amador se llama por ese señor que era, me parece que era compadre de su padre, Ramón, y se llamaba Amador. Aquí algunos lo conocerán. José Luis tiene que conocer a Amador, seguro. Y algunos de Amador era un bailado que bailaba con una gracia. Y entonces Amador se lo puso al niño por el gitano ese que... Por el compadre. Y bailó aquel niño y empezó a subir. Fue a con Farruco, que fue su primero, pero claro, el padre y eso no tenían dinero para mantener así que ya él se fue por su cuenta y se ha hecho por su cuenta. Se puede decir que ha sido autodidacta casi, no diría así, con algunos incluso a lo mejor o detalles del Farruco, ¿no? Pero él fue bailado y vino para bailado, y así lo demuestra. Está en la danza, está en lo que sea, pero lo que sí es verdad es que conoce los dos, conoce el puro y conoce la danza y lo conoce todo. Y es un gran bailado que tenemos, como es Amador, Muchas veces le nota que se hace una cosa, se hace otra. No, señor. Es un bailado que lo conoce todo, de arriba abajo. Y Mistela, pues, ya te digo, Mistela fue un auténtico bestia en su momento. Ya, pobre, pues las cosas van terminando, pero que ha dejado huellas imborrables. Aquel niño del Verdolaga, que nos llevamos a la peña, el 20 minutos para acá y empezó, ya te digo, que casi todo con... Y yo digo, ya te la Verdolaguita ¿cómo baila? Y digo, este niño tiene que ser bailado. Y ahí formó en fin, no lleva más porque, en fin, las cosas no son como... Pero sí ha tenido un sitio en el mundo del flamenco, muy reconocido. Las mujeres, Juan. Las mujeres, la mía está allí. Bueno, yo lo tengo aquí puesto. No hemos llegado a los tabancos, pero con razón la destinataria del libro es tu mujer, por aguantar toda la vida mi testaruda afición al flamenco. Muchas noches de farra, ¿no? Sí, algunas veces me reñía. Pero en fin, las cosas... Dice, váyatela el horario que trae esta noche, váyatela, y digo, es que me he encontrado un compromiso y no, pues yo sé, y me dice, el compromiso sería antes que tú. Bueno, me ha gustado mucho la casa de las tertulias, mayormente las tertulias. Es un callejero ordenado. Eso como se come, ¿no? Pero sí es verdad que he pasado muy buenas... Hombre, dentro de el trabajo otro día había que hacerlo, pero me gustaba tanto, pero así yo, como me dice, he sido un tertuliano, salda. Hombre, luego cuando está cerquita te me cae algo, ¿no? Pero mucha gente, mis amigos, y eso me decían muchas veces, ¿a ti qué te pasa que tú no te quedas tan balear nunca ni te digo, sobre eso? Pero tú sabes por qué me pasa, no es porque yo resista marcón ni resista nada, sino que yo bebo muy lento y ustedes se lo tragáis muy ligero. Esa es la deshumanidad. Algunas veces me he oído, pero que generalmente no es.
he disfrutado la calle para escuchar flamenco, para escuchar tertulia, para escuchar conversaciones, para muchas cosas. Y todavía hago algunos amigos, ¿verdad? Pero eso es que se trae. Pero fui ordenado, ¿verdad? Las mujeres flamencas. En el libro encontramos 3 y todas de los tiempos actuales. La citada María José Carrasco, su hija Reyes, por supuesto, y Anabel de Vico. Luego en el... José Mariano Vargas, Mariano Bernat. Sí. También es un bailador... Un bailador que lo hemos dejado y quería decirle que no se ha prodigado mucho por aquí porque, en fin, su carrera la cogió hasta aquí varias veces. Lo tuvimos en el Festival de la Mitera, que nos hizo unos bailes formidables, el día que estuvo aquí. Esa fue la relación que yo estuve hablando con él, ¿vale? En el Festival de la Mitera, cuando se le dio el premio aquí del bailador más joven, se le dieron... que también estuvimos hablando en 2 ocasiones, que es lo que yo le digo a él, pero lo demás, él ha estado a eso, su vida fuera, ¿no? Pero no obstante, hay que decirle que a través de las redes sociales, solamente un poco, le hemos hecho un seguimiento y así, desde luego... No quiere llegar a las mujeres, ¿no? Porque... Le tengo... No, pero no me quería olvidar de Mariano Bernal, sí, hombre, porque... Aparte de las 3 citadas, en el disco de mayores cantan también Pepa la Vitona y Trini Moguer, pero no tienen semblanza propia en el libro. ¿Qué pasaba con las mujeres? Las mujeres... La época... Sí, porque las mujeres, no es por ellas, sino que no se le alzaba porque si se estaba no en iban una a la taberna. Si se estaba en una taberna como una mujer a la taberna. Más en las fiestas familiares, supongo. Exactamente, en fiestas familiares pues, entonces estarían algunas cantando, pero luego así no, pero no es porque nadie se lo... Bueno, prohibí como prohibí nada, porque tampoco el marido que estaba también daba un poquito de llevar a la mujer a un bar, a una taberna, allá al lado. Eso a lo mejor hoy es posible, ¿no? Pero antes no se veía, ni la mujer quería ir. O sea, que era una cosa que ni el marido la quería llevar ni la mujer quería ir. Porque se sentía un poco, esa era la... Excepto algunas veces en familia, cuando había unos bichos, cuando había... Eso, pues, entonces sí, así se daba. O sea, mi tía, cuando había dicho, había cosas de eso, bailaba, y cuando bailaba mi tía Ana, hermana de mi padre, y decía mi tío también, dice, como bailaba tu tía Ana, que era mi hermana, vamos, eso, con ese arte que tenía, que lo traía adentro. Eso bailaba, y mi padre decía lo mismo, pero tenía que ser en esas ocasiones. Pero luego profesionalmente o un escenario de llamarla, no. La Vitona es de la familia de Juan Larva, es sobrina de Juanillo Larva. Pero la Vitona tiene ese arte, o sea, esa manera de esa expresión, es muy liberal en sus cosas y ole, ¿no? Pobrecita, ya está ahí. Y a ella no le hizo falta convencerle a nadie. Porque cuando hicimos el disco de mayores, habría que ir a convencer. A mí me tocó ir a convencer a los mayores. A ver, lógico, un poquito de mayor, pues son los mayores. Porque los mayores entrar en los estudios, para eso era... ¿Qué es lo que hice yo? Vamos, me imaginé que a todos los mayores, que yo más o menos convencía, digo, mira, vamos a hacer esto y queremos que queden ustedes... Hombre, a mí Juan me gusta, pero y meterse, Dios, si te sale malamente, al otro día se hace, no tenemos prisa, tú no te preocupes. La otra cosa que yo te traigo después. Pero bueno, en mi pasada, tú sabes lo que hacía, y me lo llevaba a la taberna del Cuco, y allá en la taberna del Cuco, pues nos tomábamos 2 o 3 vasitos de vino para que se llegaran relajados a la... Y hablando de eso, pues, y la Trini, que hizo unos cantos preciosos por alegría, y la Trini pues, también aceptó hacer esos de mayores. Y la Vitona, como digo, no hizo falta decírselo, ella ya lo estaba dispuesta, porque ella estaba dispuesta y cantaba muy bien, hacía los cantos. Se arrancaba. Y luego las alegrías que hizo por la niña de la Puebla, la Sierra, hizo unas alegrías, la Trini Moguer, vamos, es un encanto, está grabado, es un encanto. Y la Vitona en esa grabación no estaba bien, no le salió muy bien, que digamos del todo, pero vamos, está reflejado su manera. Y hace unos cantes por Antonio que era para... Y en fin, todo el personaje que se hizo, ahí está el disco y costó mucho, pero queríamos que esa gente no se fuera sin tener algo sonoro. Y se fue
la tarea de hacerlo. Estamos acabando, Juan, pero sí. Tú decías antes lo de el homenaje ese al Huitoma donde iba a aprender flamenco, pero hay otro sitio en el pueblo que también se merecería una página propia en la cultura palaciega. En el Soberano de Paco Cabrera se ha hecho de todo. Sí, verdad. Bueno, así hicimos los ensayos de la taberna de Don Paco. Eso era una obra que se hizo. Entonces se escenificaba una especie de una taberna y el tabernero era Paco. Nosotros entrábamos, cogíamos la cigüeña y la despasaba y nos sentábamos. Saldábamos del campo y para acá, y Paco y entonces empezaba a decir, bueno, vamos a dejar el campo ahora y este fandanguillo que tú hacías, ¿cómo lo hacías tú? Es un vacío, anda. Paco, esa era la escena y entonces no teníamos, me cago en día que eso era precioso. Que se grabó o sea, la llevamos al cine, al pie de la carretera, por el cielo y se estrenó así. Pero se estrenó sí muy bien, ¿no? Pero que lo bonito fue los 3 meses que nos llevamos ensayando. Y ahí se descubre mucho los cantes que hizo José Martín Porzoleá, que yo digo, yo había escuchado canto Porzoleá para comérselo, y cantó también el padre Manuel Curado, Manuel, por Canaleja, que también era partícipe de la reunión. Nosotros nos poníamos así como que íbamos al campo, ¿no? Y luego se decoraba, ¿no? Esa era la dirección, ya que resultó, fue muy bonito en aquellos momentos. Y eso fue en el Soberano de Paco Cabrera. Soberano, y en el Soberano hemos estado todos, hemos hecho revistas, hemos recitado poesía y no nos hemos y hemos bajado las escaleras como hemos ido pudiendo. No es un momento, lo que has puesto en el libro, has puesto de todo menos una cosa. Que no has puesto una cosa que te falta ahí. Nosotros estábamos trabajando en la fábrica de Navarro, en la fábrica, y Antonio, él y yo, y lo levantamos por la mañana tempranito para ir para allá, y cuando ya llegamos del cuarto para abajo, y a con las piernas fuera de un Citroën, y le digo a mi padre Antonio, le digo, tío, parece que estamos rute. Se hartó bien de aguardiente y parece que estamos en una destilería. Coño, Polanco, pero tenemos que ir, dije, ahora voy. Eso fue. Eso, bien, una destilería parecida. Eso fue en Nochebuena, precisamente. Yo no sé, me veo de aguardiente, bueno, que no. Pero era Nochebuena, y con nosotros para ir para acá por las tonterías del mantecado, y ahí aquí te quiero ver, vamos a ir al mantecado y venga, hasta que dijo Nani que yo, esto vamos en serio. Y un Citroën que yo tenía, yo estaba en el Citroën mío para no entrar en mi casa, no por esto no iba, pero para no entrar en mi casa, abrir el Citroën y así me tendí, me puse para por la mañana, porque yo me sentí que yo no, me sentí que desde el bar Colombia veníamos nosotros, poquito a poco, ya que yo no estaba bien. Pero claro, los días estos de Nochebuena, pues, esa es la que recuerdo, y esa es la que recuerda a mi hermano Fotino siempre. Menos mal que... Y yo me la he contado porque no hizo nada y nunca la han recogido en un sitio, y dice, ay, ojalá, aquel día estaba así. Aquel día así, no es. Y la destilería del Rusi está cerca. Saltó, sí. Vamos a terminar porque sí. Creo que hay otro acto enseguida. El futuro, Juan. En un momento determinado escribes en el libro, en el flamenco la llama nunca se apaga del todo. Sí. El futuro del flamenco en el pueblo parece asegurado con las carreras de José Ángel Carmona, Juan Juanelo, Reyes Carrasco, que quizás sea ese mirlo blanco que por fin nos ponga en letras de molde en esa geografía tan fina que dicen los flamencólogos. Sí. ¿Tú cómo estás viviendo? Afortunadamente estás estupendo de salud. Sí. ¿Cómo estás viviendo esta etapa con estos chavales? Hombre, que vienen como leones. Con muchísima alegría, porque cuando veo yo a esas Reyes, lo que está haciendo, el Juanelo, que no para, ahí lo tenemos. Y aquí te quiero ver, va hacia arriba. La niña,
Bueno, estable y como gran profesional como Miguel Ortega, eso está ahí, ¿no? Anabel de El Carmona, pues ahí está también, pero el Carmona como tiene otra cosa, se la ha salido, pues entonces, pero ahí sigue él también, pero vamos, dar la protección hacia arriba, no creo, porque tiene ya, es lo que tiene que va a hacer, como yo le digo, no hace falta tampoco estar en los textos, porque como tú tienes otra cosilla que hacer, que es la tienda que te lo puedo dejar. Pues tú, cuando te quieras quitar el visillo ese, o de reunión, como ha hecho tu padre la última vez, ya está. No lo digo porque del flamenco, el que sea flamenco, el que le guste el flamenco y el que le haya llegado al flamenco, eso no se puede borrar. El flamenco es una cuestión espiritual, eso no se va. Despache, tornillo, lavadora, frigorífico, lo que sea. Buscará la ocasión. Pasa un ratillo. En el caso de mi oceano no está ahí, ¿no? Pero tenemos a Ortega, que está en este momento fenomenal. Tenemos la juventud de Juanero también, y la chiquilla, que esto todo lo está partiendo todo. Y luego los que estamos un poquillo atrás, que también de vez en cuando tenemos que decir, ven para acá y aprender aquí algo, mi hermano, y ahí estamos en esta tarea. Pero nos podemos vanagloriar, se puede decir, de la juventud que tenemos, que esto no para. Claro. Gracias. La llama siempre está candente. Exactamente, eso lo digo yo a este, porque es que esto es una de las cosas que le digo a Dieguito Vargas, el Dieguito Vargas, fin, porque como ya Dieguito Vargas, después yo otra de este, el pobre, pues ahí estaba, pero ha sido un cantado que ha estado bien, un festero, porque el compás lo tiene también, y ha sido un festero, y le digo yo al final eso, digo, pero aún hoy día, nos da esa impronta que tiene, que es una delicia escucharlo a veces con ese escogido. Y pongo al final, digo, el flamenco, la persona no muere del todo, siempre crea algo. No hay mejor forma de concluir. Sí. 170 años de flamenco en los Palacios de Villafranca, 1851-2021, del señor Juan Carmona Fernández Santa Cruz, querido por todos nosotros, Juanito distinguido. Un placer haberlo compartido con todos ustedes.